La lucha por el poder en Libia llegó a la ciudad de Ashdabia, en el este. La ciudad, situada a unos 160 kilómetros del sur de Benghazi, se ha convertido en un punto de fricción entre el ejército en el este y las tropas leales al gobierno de unidad. Esa ciudad había sido escenario de enfrentamientos armados entre el ejército libio y la guardia de las instalaciones petroleras que se encuentran ahí. La chispa que encendió los enfrentamientos se produjo con la salida de un contingente militar de la Guardia de las Instalaciones Petroleras, con el fin de completar una misión que ahora se conoce como la Sala de Operaciones para la Liberación de Ashdabia, la cual fue formada siguiendo órdenes del ministro de Defensa del Gobierno de Unidad, Mahdi al-Barghathi. A la sala se le encomendó la tarea de proteger a los habitantes de la ciudad después del ataque producido hace una semana por parte de las formaciones armadas estacionadas al sur de la ciudad, específicamente en el área del kilómetro 18 en la carretera que conduce a la ciudad de Yalu. El batallón 101 del ejército libio se enfrentó al contingente obedeciendo órdenes del jefe de Estado Mayor del ejército, el general Abdel Razek al-Naturi. El ejército libio, con su último anuncio, impuso un monitoreo a los movimientos de todos los contingentes militares en la zona oriental, así como procedió a la confiscación de armamento, la prohibición de reuniones que amenacen a la seguridad nacional y también prohibió la formación de comités militares y civiles sin previa autorización. Los elementos del ejército libio se enfrentaron al contingente de la Sala de la Liberación de Ashdabia en base a instrucciones estrictas para hacer frente a cualquier movimiento militar que no tenga permiso del Comando General de las Fuerzas Armadas en el Oriente. Las instrucciones del ejército libio son una soga que presionará gradualmente el cuello de la Sala de Operaciones de Ashdabia, ya que, según el ejército libio, asestar golpes al terrorismo en el este es una misión de su sola responsabilidad. En Sirte, la Fuerza Aérea de Libia realizó 3 ataques aéreos contra las posiciones de Daesh en el centro de la ciudad. Mientras tanto, las fuerzas de la estructura sólida continuaban avanzando en el eje del sur de la ciudad, en la zona militar de Al-Shabiya, donde se encuentra la sede de la Escuela de Instrucción Militar y cerca del complejo de salas de Ouagadougou, el bastión de Daesh en Sirte. Según fuentes locales, Daesh se concentra en 4 barrios, los edificios de las 1000 unidades de vivienda y las edificaciones adyacentes al puerto. El comandante Muhannad al-Tala, el líder de la milicia del Ejército Nuevo de Siria, se encuentra camino a una batalla perdida. El comandante al-Tala y los 200 combatientes que fueron trasladados por los norteamericanos en aviones Hércules y descendieron de noche en paracaídas no podrán ver al-Bukamal. Daesh liquidó la 1/4 parte de las fuerzas atacantes pocas horas después de descender. En la madrugada, 3 helicópteros estadounidenses apoyaron su avance con misiles hasta su despliegue en el aeropuerto de Abu Hamdan, en las afueras de la ciudad. Oficiales jordanos comandaron a los grupos de avanzada. Fuerzas especiales británicas y estadounidenses prefirieron coordinar desde salas de operaciones que se encuentran en Jordania e Irak. Daesh se movilizó después que los atacantes se agruparon en el aeropuerto, matando 40 de ellos y capturando a 15. El Ejército Nuevo de Siria cuenta con 1000 combatientes en los campos de entrenamiento de Estados Unidos y Jordania, además de 200 consultores estadounidenses y jordanos que participan con ellos en los combates, así como cuentan con armamento estadounidense que no posee ninguna facción armada. Los estadounidenses enfrentan un nuevo fracaso, luego de que su cuerpo de inteligencia preparara a los grupos moderados, ya que seleccionaron para dirigir a su ejército al comandante Muhannad al-Tala, expulsado del ejército libre por corrupto, y el resto son elementos tribales, salafistas dispersos que provienen del frente a la Sala Waltamiyya, quienes fueron convencidos de que es posible que 200 hombres puedan asaltar a una ciudad de 200.000 habitantes y que el medio tribal de Daesh puede voltearse en su contra tan pronto visualicen a los paracaidistas surcando el cielo de Bukamal. Estambul se encuentra conmocionada tras el ataque contra el más grande de los aeropuertos turcos y el de mayor tránsito de pasajeros en Europa. Una operación cerrada ejecutada por 3 terroristas suicidas causó decenas de muertos y heridos, en su mayoría turcos. El primer ministro turco dijo que los resultados preliminares indican que se percibe la huella de Daesh en el ataque.
la cual se ha atribuido últimamente la responsabilidad de una serie de atentados contra Turquía. Por supuesto que existen fallas en cuanto a los servicios de seguridad que permitieron que se produjera el atentado contra el aeropuerto, más cuando este no había sido el primer incidente. La institución a cargo de la seguridad debería haber tomado medidas adicionales para prevenir que suceda este tipo de incidentes. Es un ataque contra el componente vital más destacado, un golpe doloroso dirigido contra el mercado turístico en su temporada, según dicen los turcos, particularmente después de lo que se habló de una mejora en las relaciones de Ankara con Moscú, los principales exportadores de turismo hacia Turquía. El atentado en el aeropuerto de Estambul se produce en momentos en el que Turquía se encontraba enmendando sus relaciones con Rusia y otros países con el fin de reactivar nuevamente el turismo, y creo que el ataque podría causar un daño difícil de reparar al sector turismo. No hay duda de que las consecuencias políticas y económicas del ataque tendrán sus repercusiones sobre el gobierno de justicia y el desarrollo, según los observadores. La vida volvió gradualmente al aeropuerto de Estambul, después de su cierre y el desvío y reprogramación de los vuelos, pero las consecuencias del ataque sobre la seguridad en los aeropuertos en Turquía permanecerán, en medio de una clara recesión que experimenta el sector turístico en el país. Ocho suicidas. No es una coincidencia que Daesh elija el escenario libanés para registrar un récord sangriento en cuanto al número de atacantes suicidas en un solo día y en un solo poblado. El poblado ubicado en el Bekaa del norte del Líbano se caracteriza por más de un atractivo para las acciones terroristas. En cuanto a su extensión geográfica natural, existe su contraparte gemela, que es los proyectos de Al-Kaa. En ese lugar se asentaron miles de refugiados sirios desde el inicio de la crisis siria. Su número se estima en alrededor de 25.000, unos 10.000 se encuentran registrados ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es harto conocido que estos no solo tienen una afiliación, sino que están divididos de la misma forma vertical que gobierna la crisis siria, con o contra el Estado. Son una réplica en miniatura de la guerra que se libra en Siria. En consecuencia, la presunción del peligro merodeó firmemente el entorno de Al-Kaa. Las herramientas de Daesh y sus filiales se encuentran ahí. Por eso fue necesaria una movilización popular. En realidad, los habitantes del poblado tomaron las armas desde el inicio de la crisis en Siria, formando grupos armados que coordinan con el ejército libanés y con Hezbollah, para monitorear cualquier movimiento sospechoso, ya que la ubicación del poblado es delicada y se encuentra en la extensión estratégica del medio de Hezbollah en Al-Bekaa. Los atentados de la madrugada y de la noche los impulsó a utilizar armas y no solo a cargarlas. Otro factor para atraer el terrorismo es que existe una mayoría de cristianos católicos que habitan en Al-Kaa. ¿Será que se busca que esa población cristiana se parcialice en contra de Hezbollah a raíz de su participación en la guerra en Siria? ¿O lo que se busca es convertir Al-Kaa en un buzón de correos de Daesh para enviar mensajes a todos los que la combaten, diciendo que si continúan acorralándome en Irak, Siria y Libia, entonces el Líbano será un campo amplio y su puerta sería el poblado de Al-Kaa en el Bekaa? ¿O será la expulsión de los cristianos el propósito para convertir la zona en punto de partida hacia los otros objetivos? Las suposiciones son numerosas. La ironía está en la posición de grupos cristianos que afirman que Al-Kaa no es objetivo, considerando que los habitantes del poblado cumplen con su deber de manera plena y afirmando a cambio que se oponen al concepto de la autoseguridad. Lo que es cierto es que la imagen de la población armada se transmitió a través de las pantallas y los sitios de las redes. Entonces, ¿dónde se sitúa la resistencia como concepto y deber patrio? ¿Podría la situación tolerar un doble rasero? ¿Una nueva batalla de Nahr al-Bared? Esa es una copa que los habitantes de Al-Kaa no quieren beber. Hicieron fracasar los planes de Daesh para desplazarlos, convirtiéndose en un escudo que protege a todo el Líbano. Pero los intentos de la organización terrorista continuarán, así como continuará el aprovechamiento político. Las modificaciones introducidas por el gobierno de Bahrein durante los últimos años tuvieron como propósito reprimir a los que exigen reformas. El pacífico activista árabe vuelve a ser oprimido.
Nabil Rajab, quien siempre está en la mira del régimen y ha sido detenido en reiteradas oportunidades, enfrenta un juicio acusado de injuria contra un organismo de derecho público y de difundir falsos rumores en tiempos de guerra. Ambas acusaciones se relacionan con tweets que datan de 2 años y enfrenta por ello una pena de prisión que puede alcanzar los 13 años. La familia Rajab expresó su preocupación por las condiciones de detención de Rajab. Adam Rajab, hijo del activista detenido, advirtió en una entrevista a Foreign Policy que el estado de salud de su padre se estaba deteriorando, haciendo hincapié en que la presión internacional puede ser crucial para el resultado del juicio en el futuro. Pero señaló también que espera poca acción de parte de los partidarios occidentales a las autoridades de Bahrein. Mientras tanto, su cónyuge, Sumaya, hizo un llamado al gobierno de Bahrein para que le den un trato igual al del resto de los detenidos, así como se dirigió con una queja ante las organizaciones de los derechos humanos en el mundo y el presidente francés François Hollande, señalando que su salud psicológica y mental está en peligro debido a que se encuentra totalmente aislado del mundo exterior después de haber sido colocado en confinamiento solitario. La medida arbitraria se produjo después de las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien señaló que las autoridades de Bahrein tienen una larga tradición en la represión de los disidentes. Las disposiciones afectaron sucesivamente a los opositores más destacados. El tribunal extendió hasta por 9 años la condena de prisión de al-Sheikh Ali Salman, el líder de al-Wefaq, mientras que la activista de los derechos humanos Zainab al-Khawaya se vio obligada a abandonar el país después de ser amenazada por las autoridades de volverla a encarcelar, separándola de sus hijos, además de prohibirle a activistas de derechos humanos de viajar al Consejo Internacional de los Derechos Humanos en Ginebra. Mientras tanto, la medida más grave fue la de despojar a la personalidad chiita más destacada del Golfo, el Sheikh Isa Qasem, de su nacionalidad. Estas medidas coincidieron con el cierre de la sede de la asociación al-Wefaq, suspendiendo sus actividades y congelando sus fondos. La Corte Civil ha pospuesto su dictamen al respecto hasta el 4 de julio próximo.